tal, mi querido colega? Vamos a iniciar hoy día un tema más con respecto al curso de Educación Básica Alternativa que estamos llevando a cabo. Hoy día vamos a ver sobre lo que vendría a ser la didáctica como conocimiento científico en o sobre la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué consiste? ¿Cómo aporta al docente de Educación Básica Alternativa este tema a tratar? Etcétera. Muchas interrogantes que podemos hacernos y es necesario que el día de hoy lo podamos dar respuesta a lo que vendría a ser este tema. Así que, querido docente, tú que estás allí, espero que podamos aprender juntos. Posteriormente estaré dejando trabajos en relación a los temas que ya hemos venido dando con respecto al curso de capacitación en educación básica alternativa. Bien, si yo hablo sobre la didáctica como conocimiento científico en la enseñanza, sobre la enseñanza, me estoy refiriendo precisamente a la didáctica que se ejecuta, obviamente, tanto en los diferentes niveles de lo que corresponde a la educación. Entonces, acá varios definen la didáctica como conocimiento científico de la siguiente manera. Por ejemplo, Cerromona afirma que este punto tiene que ver con lo que es una ciencia, o mejor dicho, la didáctica lo define como una ciencia que vendría a tener un objeto en sí de estudio. En cambio, Zabalza, siguiendo a otro autor, Popper, piensa que la didáctica como conocimiento científico es una ciencia, pero que no se define por el objeto tal, sino casi siempre es compartido, sobre todo si aceptamos una consideración sistemática de las ciencias, sino más bien por el tipo de problemas que ayuda a resolverlos. En otras palabras, estas ideas se basan, ya que se considera que la didáctica debe definirse más que todo por el campo propio de los problemas que aborda y por la forma de estudiarlos, es decir, como campo de investigación. En síntesis, o más simple para poder explicarlo, cuando yo hablo de didáctica dentro del conocimiento científico, estoy delimitándolo ya a un campo determinado de investigación. Y por ende es que se dice de que cuando uno toma la didáctica y lo define bajo un campo de investigación, es en donde va a abordar sus problemas y los va a analizar y los va a estudiar para que sí pueda hallar un resultado y lograr un objetivo. Entonces, no podemos abordar nada más como la didáctica, como concepto, como lo estamos viendo, como ciencia o como simple enseñanza, sino la didáctica que tiene que ver con un conocimiento científico, porque es aquella didáctica o aquella enseñanza que te va a ayudar a investigar y hacer que ese contenido, que esa clase que vas a dar, pues esté sustentada gracias a tus aportes de investigación que tú has llevado a cabo y que inclusive llevas a cabo en todo el trayecto de tu vida ya dentro de la rama de docente, ya que como docentes enseñamos, pero nos presentan casos o se nos presentan casos en el salón de clase que vendrían a ser de mucho estudio e investigación en lo sucesivo de los años como docentes. Así que es necesario tomar a la didáctica más allá de algo conceptual, de algo teórico, sino enmarcado dentro de lo que vendría a ser lo científico y la investigación. Bien, entonces hablemos por separado, hablemos de la didáctica como tal y luego lo relacionamos para que podamos hallar una mejor explicación. La conceptualización de la didáctica tiene que ver con lo siguiente. No hay un concepto único si hablamos de definición de didáctica. Y tampoco no hay una definición uniforme de la didáctica. No se debe entonces tomar en cuenta solo a su evolución de la didáctica, sino más bien tenemos que tener en cuenta el concepto que emana de una concepción del tipo de conocimiento, pero de un conocimiento que nos lleva a reflexionar,
hablar de la conceptualización de la didáctica es hablar de la reflexión que tú haces como docente, de todo tu aporte que brindas o de todos tus conocimientos que brindas y de la forma como lo brindas para que un sujeto, que en este caso tu estudiante, pueda aprender bien. Por ende es que la conceptualización de la didáctica es una ciencia también denominada de la educación, o podemos denominarla así, que es una ciencia de la educación teórico-normativa, en la cual se busca aquí la adquisición de hábitos intelectuales mediante la integración del aprendizaje de los bienes culturales. Eso nos dice Fernández. Y es cierto, si nosotros tomamos como tal a la educación y a la forma de enseñar, que vendría a denominarse la didáctica en sí, entonces estamos tomando en cuenta a una forma que va a permitir adquirir hábitos intelectuales, que me va a permitir a mí integrarme y que me va a permitir a mí sobre todo a poder ahondar mis conocimientos y a reflexionar para que así yo pueda integrar más bien esos aprendizajes que yo voy a extraer y abstraer de mi realidad gracias a la didáctica. Muy bien, pero ¿qué más podemos hablar de la conceptualización de la didáctica? La didáctica somete a su consideración o a la totalidad de acontecer del acontecer de la enseñanza, como nos define Kiefkin, ¿verdad? Es una forma de decir también. Si estamos viendo posturas, puntos de vista de lo que vendría a ser la didáctica como tal o como conceptualización. Algunas lo denominan dentro de una ciencia de la educación, otros simplemente lo toman como una opinión importante, la cual lo define la didáctica como una consideración o está sometida a su consideración, ya que engloba la totalidad del acontecer de la enseñanza según este autor. También Rosales señala que la conceptualización de la didáctica como tal tiene que ver que la ciencia del proceso de enseñanza es sistemática en cuanto optimizadora del aprendizaje. Exacto, cuando yo ya defino esta conceptualización de la didáctica que tiene que ver obviamente con el conocimiento científico, estoy hablando ya de manera sistemática para que pueda mejorar el aprendizaje, optimizarlo, llevarlo a un nivel superior. Entonces, podría ser cierto lo que este autor Rosales nos plantea, ya que gracias a esta didáctica como conocimiento científico en sí, yo voy a tener un proceso de enseñanza sistemático y que va a mejorar así el aprendizaje, me va a permitir canalizar mejor y analizar mejor los pros y los contras para poder superar. Es importante también lo que nos dice González Soto, ya que señala en la didáctica como conocimiento y la conceptualización de sí misma, en que esta tiene que ver con un campo científico de conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos, cuyo eje central es la descripción, es la interpretación práctica, proyectiva, de los procesos intencionales de enseñanza-aprendizaje, las cuales se van a desarrollar en contextos de relación y comunicación para la integración de la cultura con el fin de transformar. Exacto. Si yo denomino a la didáctica como conocimiento científico, es porque yo voy a echar mano a lo práctico también y a lo tecnológico. O sea, en otras palabras, la definición teórica va a estar de la mano con lo práctico y lo tecnológico. Y eso va a ser mi eje en la cual va a girar todo, mi enseñanza. Entonces, me va a permitir que pueda desarrollar una práctica más proyectiva a sus procesos de enseñanza y aprendizaje. O sea, voy a tener una proyección tal gracias a que yo voy a ejecutar más que definir lo que vendría a ser la didáctica. Por ende es que cuando yo lo englobo como conocimientos científicos, porque yo ya lo voy a echar a andar bajo una proyección dentro del proceso en que se engloba enseñanza y aprendizaje, y es allí donde van a estar los elementos como el contexto, la comunicación, la relación o la integración con otras personas, con otra cultura y con la finalidad, pues, no solamente de socializar, sino de poder transformar. Es lo que nos dice González Soto. Pero, ¿qué más decimos al conceptualizar la didáctica dentro de este punto de conocimiento científico? La didáctica actual, según Zabalza, es
ese campo de conocimientos, de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en 3 procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es lo que nos dice él. Él sigue fundamentando que es necesario que se pueda llevar este tipo de didáctica, ya que va a ahondar en una investigación, ya que no solamente va a haber propuestas teóricas, sino van a ser prácticas, ya que se va a puntualizar los procesos de enseñanza y aprendizaje para que se puedan ejecutar mejor. Es lo que nos dice Zabalza. Bien, también Villar Angulo dice que él sitúa la didáctica dentro de las ciencias de la educación, pues aquí se explica y estructura metódicamente el proceso instructivo que también analiza, dando lugar a los distintos modelos del currículo de enseñanza como consecuencia de su proyección normativa y de su carácter tecnológico-científico. Estudia la enseñanza desde el punto de vista de la práctica escolar. Es muy importante también acá tener en cuenta lo que nos dice Villar Angulo, ya que si nosotros vemos a la didáctica y a los aprendizajes que queremos plasmar como un proceso instructivo, está bien, ya que cuando uno aplica este proceso bajo el régimen instructivo, va a permitir que eso esté bien estructurado, bien de una forma bien metódica, donde se va a poder profundizar, analizar, se va a dar lugares a diferentes esquemas, modelos a tratar, en donde tú vas a tener una proyección de las cosas, de la enseñanza como tal, de la normativa que tiene que primar y de cuánto tú es lo que tienes que aplicar dentro del carácter tecnológico, científico, como acá lo señala él. Entonces, esto se va a ver regido o va a circuncidar todo dentro de lo que es la práctica escolar, ¿verdad? Como tal en mis estudiantes. Contreras más bien manifiesta que la didáctica es la disciplina que explica los procesos de enseñanza y aprendizaje para proponer su relación en consecuente con las finalidades educativas. Claro, el aplicar esta disciplina como ya un aspecto científico es poder desarrollar sus procesos de enseñanza y aprendizaje, pero ya teniendo una finalidad, centrándose en un objetivo a tratar. Por eso es que se está dando la didáctica mayormente como si fuera una disciplina. Cuando ya la enmarcamos dentro de un conocimiento científico, ya estamos siendo más disciplinados, ya estamos teniendo un objetivo claro a desarrollar, un proceso que se debe ejecutar y se debe poner en práctica, ¿verdad? Y que obviamente tiene que tener sus finalidades educativas claras y logradas. Y mejor dicho, no solamente propuestas, sino logradas en el sentido de poder ser aplicadas para el fortalecimiento de sus competencias de los estudiantes y para que les permita llevar a un nivel más alto del aprendizaje de cada uno de tus estudiantes. La didáctica como conocimiento científico sobre la enseñanza también, como les dije, es una disciplina, pero es una disciplina que se enmarca dentro de la reflexión con la práctica. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, cuando yo uno reflexión con práctica y disciplina, va a permitir que se ocupen dentro de esto los procesos de formación y desarrollo personal, que van a estar dentro de un contexto internacionalmente organizados, como nos dice el autor de La Torre. Aquí él plantea, en cuanto al primer criterio, en que el objeto que nosotros encontramos con diversas concepciones es un objeto que se señala más dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje y que en algunos casos se especifica el contexto en el que se tiene lugar, como nos dicen estos autores. Entonces, es importante tener en cuenta el primer criterio. El primer criterio es que se basa en un objeto y que ese objeto no solamente va a estar enmarcado dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que en algunos casos este objeto va a estar especificado, centrado en un contexto en el que va a tener lugar, en el que se va a desarrollar. ¿Qué más podemos hablar de esto? Entonces, como decía de La Torre, es una disciplina reflexivo-práctica que se va a ocupar de los procesos de formación y desarrollo también personal, si estamos hablando de un contexto, de manera internacionalmente en la cual pueden verse organizados. Aquí se va a ver la integración de aprendizajes de los bienes culturales unos con otros, como señala Fernández,
Otros autores más bien consideran que el objeto más bien de la didáctica es la ciencia como tal, como decía Klasky y Rosales. Para Villarangulo, el objeto en sí de esta didáctica es el proceso instructivo. Para La Torre vendría a ser la formación y el desarrollo personal, entendiendo por formación, pues conformar pensamientos, consolidar actitudes, hábitos, valores, en relación a todo lo que tiene que ver con la personalidad. Eso es en el primer punto A. En el primer punto que ya hemos señalado, no es ajeno también con respecto a un punto B. El punto B señala por lo que respecta a un segundo criterio, que hemos adoptado en sí un carácter dentro que tiene que ver con funciones y algunas diferencias. Por ejemplo, hay autores que consideran a la ciencia, a la didáctica como una ciencia, pero como una ciencia teórico-normativo, como nos señala Fernández, o solamente como ciencia, enmarcándolo dentro de un campo disciplinar, o también enmarcándolo dentro de una ciencia teórica práctica, como lo señala Zabalza. Hablar de ciencia y tecnología dentro de la didáctica, pues, es calificar lo que nos citaba Villarangulo, que es la forma que uno lo realiza la didáctica con la calificación, tiene que ver mucho con este punto. Y bueno, finalmente también se describe a la didáctica como una disciplina explicativa, según lo dice Contreras, reflexiva y práctica de la Torre. Como vemos, muchos autores señalan a la didáctica bajo sus diferentes puntos de vista. Pienso yo que algunos puntos de vista están basados en sus experiencias, en sus conclusiones, en muchas vivencias tal vez que ellos han tenido que pasar y que refuerza por ende su postura. Pero pienso yo que es necesario considerar cada una de ellas para poder obviamente crear quizás un nuevo concepto de lo que vendría a ser la didáctica como conocimiento científico, o más allá de eso, poder extraer como resultado una estrategia clave para poder aplicar esta didáctica como conocimiento científico. Y en el punto C, como seguimos viendo, acá tiene que ver con relacionar, o que tiene que ver ya para un tercer criterio en donde se presenta la finalidad en el conocimiento, y esa finalidad es la que te ofrece la didáctica. Aquí se va a encontrar una dispersión semejante. Acá se va a ver cómo se refleja la situación de un debate, donde se van a ver puntos de vista diferentes y que están marcados en diferentes problemas con diferentes afines. Entonces, aquí se va a centrar más que todo en la optimización de la formación intelectual, según nos señala Fernández Pérez, o del aprendizaje, como nos señala Rosales, o más aún se puede ver la adquisición de hábitos intelectuales, como nos señala Fernández también. Acá tiene que ver con la integración de culturas, con el fin de querer transformarla, según nos dice González Soto. Pero eso tiene que estar, pienso yo, anclado con la elaboración de modelos, de currículos de enseñanza, como bien nos dice el autor Villarangulo. Mejor dicho, hacer propuestas para resolver los problemas y generar estrategias de acción para mejorar, pues, cualitativamente dichos procesos. Si se dan cuenta, todo está enmarcado en la práctica, porque ahora la didáctica no es solamente exponer una teoría y que se escriba, sino ejecutarlo con la participación de ellos y ver los logros y resultados afines para que así puedan ellos mejorar. Y punto D, pues, en cuanto a la didáctica como conocimiento científico, podemos decir de esta manera también. La didáctica en sí tiene que ver con la forma de elaborar los saberes de tus estudiantes, en definir cómo se sobreentiende ese carácter de ciencia o ese carácter de tecnología en ellos, esos métodos tecnológicos, científicos en ellos, según nos cita el autor Benedito, y tiene mucha razón. Algunos autores pues subrayan que hay necesidad didáctica, pero de elaborar su conocimiento desde la teoría y la práctica, significando pues que también entraña o también tiene que ver con el conocimiento desde una teoría práctica. El conocimiento, además de todo eso, es necesario tomar en cuenta que se van a presentar problemas para la investigación
y los significados a los cuales pues van a permitir esclarecerse mejor para una elaboración de la teoría explicativa o normativa. En simples palabras, para que tú elabores un conocimiento es necesario que tú partas de una teoría hasta una práctica, hasta el entender. Pero muchas veces esa práctica que tú vas a ejecutar tiene que estar centrada netamente en un conocimiento a profundidad, que se base en una investigación, que se base en significados que van a ser claros, concisos, para que te lleven a elaborar una teoría clara, explicativa o normativa. Pero la didáctica no solamente vendría a ser una ciencia y una tecnología, sino más bien es ciencia y tecnología en cuanto que supone que es un cuerpo organizado de conocimientos o tendencias hacia ellos y de conocimientos que deben aplicarse en la práctica a partir de la comprensión subjetiva personal de la realidad. En otras palabras, tiene que ver teoría, tiene que ver ciencia, tiene que ver tecnología y tiene que ver práctica, dentro de o enmarcado en mi realidad. Con ello, pues, estamos expresando esta concepción de didáctica, la cual, pues, recoge, como hemos visto, algunos elementos que se han ido señalando con el paso del tiempo, bajo posturas diferentes, bajo experiencias diferentes, en el análisis de las siguientes definiciones que se están tomando en cuenta o se está concluyendo. Definiciones como, por ejemplo, punto 1, el objeto tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que son procesos sociales, comunicativos, contextualizados. Primer punto. Otro punto, es necesario que la conceptualización de la didáctica como conocimiento científico tiene que ver con un carácter de ciencia aplicada o también ciencia y tecnología. Y tiene que ver también con una finalidad o también intencionalidad al que se quiere llegar, que no es otra que la de mejorar la calidad de tales procesos con todos los elementos implicados, que tiene que ver en el desarrollo personal tanto del profesor y del alumno y como también el desarrollo profesional. Y obviamente la conceptualización de esta didáctica pues tiene muchísimo que ver la íntima relación que tiene la teoría con la realidad de la práctica. Es muy importante resaltar lo que nos dice Zabalza, porque estamos de acuerdo mayormente con él, en que como campo de estudio de la didáctica su función es genuinamente práctica. ¿Cierto o no cierto? La didáctica tiene que ser práctica, dado que según comentábamos antes, se trata de conocer para mejorar la práctica de la enseñanza. Por esto podemos distinguir tres funciones fundamentales como constituyentes de la disciplina según Zabalza. ¿Cuáles son esas tres funciones? Es un campo conceptual, es un campo de investigación o de acción social reflexiva, comunicativa, planificada y evaluada. Entonces, como disciplina, aún no está bien desarrollada. Y este es uno de los objetivos cometidos de la didáctica actual. Elaborar y sistematizar su campo teórico, su método de análisis, su estructura semántica y sintáctica sería excelente poder hacer. Muy bien, hasta ahí hemos desarrollado lo que vendría a ser la conceptualización de la didáctica como conocimiento científico. Bueno, vamos a ir desarrollando en los próximos videos con los trabajos respectivos que se van a ir subiendo para que así podamos concretar más con respecto a los puntos que engloban o tienen que ver con el estudio de este curso de capacitación en la modalidad de educación básica alternativa. Conmigo hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.